¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy se encuentra con nosotros el doctor Marco Antonio Lora Peralta, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por la deferencia de invitarme a participar de esta entrevista, que más que ello, un diálogo, en realidad para dar a conocer las gestiones que pretendemos realizar durante el periodo 2021-2022. Y obviamente también felicitar la gestión que desde ya está realizando la doctora Elvia Barrios al frente del Poder Judicial, por las políticas de gestión claras con las que está impartiendo las directivas a todas las cortes del país. Y también muy especial al doctor Álvarez Trujillo por la conducción eficiente con la que viene realizando a través de Guaiti Penal. En ese sentido, los niveles de coordinación considero que en estos nuevos tiempos y en época de pandemia van a ser muy óptimos, porque así ya se está viendo desde un inicio. Rápidamente, doctor, vayamos a las preguntas. ¿Cuál es el plan de trabajo que usted ha podido elaborar para su distrito judicial y en base a qué ejes temáticos se encuentra enmarcado? Bien, en realidad tenemos muchas cosas por hacer en este periodo, pero hay unos lineamientos generales que van a enmarcar y están enmarcando nuestra gestión. En primer término, por ejemplo, nosotros en la Corte Superior de Justicia de Sullana consideramos muy claramente, aunque parezca obvio, tenemos que decirlo y así lo estamos aplicando. No somos una isla dentro del sistema de justicia, mucho menos dentro del sistema del Poder Judicial. Por tanto, toda la gestión que estamos realizando y vamos a realizar tienen que necesariamente ir en coherencia con las políticas generales del Poder Judicial impartidas a través de la presidencia del mismo y del Consejo Ejecutivo. Y en el área penal, obviamente, acorde a los lineamientos de Guaiti Penal, porque no podemos nosotros apartarnos de ello. Lo que podemos hacer sí es mejorar, es dar aportes al respecto para un mejor funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, sobre todo en este caso en materia penal, pero no podemos nosotros desligarnos de ello. Ese es el primer punto que nosotros en la gestión ya estamos aplicando. En segundo lugar, hay algo fundamental en esta gestión. Generalmente, el juez o los órganos jurisdiccionales dependen mucho de los órganos administrativos. En esta oportunidad, estamos aplicando una política de gestión inversa. ¿Qué significa todo ello? Que los órganos administrativos tenemos que estar al servicio de los órganos jurisdiccionales. Es decir, estar atento a sus requerimientos. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema de justicia se va a basar en la funcionabilidad, en el grado de eficiencia y eficacia con que nuestros jueces, nuestros órganos jurisdiccionales respondan a las expectativas sociales. Justamente dentro de esa línea, una de las primeras acciones que he tomado como presidente es una reunión con la directiva del sindicato. En principio, el respeto irrestricto a los derechos laborales. En segundo lugar, el nivel de colaboración que debe existir entre los trabajadores, sindicalizados o no, de la Corte, en este caso muy concreto, con la parte administrativa y a través de la presidencia. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos coordinadamente, el servicio de justicia que brindemos va a ser más óptimo. Y de esa manera evitamos cualquier tipo de confrontación que obviamente las tenemos que superar si es que hubiera alguna discrepancia, alguna situación particular. En ese sentido, el sindicato de trabajadores del Poder Judicial ha respondido de forma muy loable y ha entendido el mensaje, y en esa línea estamos trabajando. De otro lado, quisiéramos conocer si existe ya coordinaciones con la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado, para manejar ciertos parámetros en torno a la equidad e igualdad de género. Precisamente en esa línea estamos, porque nosotros, decía hace un instante, no somos una isla, e independientemente de ello, en esta gestión lo he dejado muy claro y muy establecido desde el inicio.
e inclusive en mi discurso en la apertura del año judicial y al asumir el cargo. El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado, pero también el respeto de su dignidad. Entonces, ese tiene que ser nuestro horizonte, la protección y la defensa de la persona humana. Ahora, dentro de las personas humanas, hemos advertido aquello que es de público conocimiento, que efectivamente arrastramos a través de décadas, de generaciones, un trato no igualitario hacia la mujer y, sobre todo, que hay muchos casos de violencia contra ellas y los integrantes del grupo familiar. Por eso, hemos conformado un equipo a través de comisiones con una de las mejores especialistas que tenemos en nuestra corte en derecho familiar. Es una juez que durante años tiene mucha experiencia en este caso, a la cual le hemos expresado que va a tener todo nuestro apoyo, obviamente liderado por quien le habla, pero la parte ejecutora hemos diseñado y estamos implementando un plan agresivo para la protección de las mujeres en todos los sentidos, porque no es permitible que en estos tiempos sigamos con este tema de discriminación hacia las mujeres de cualquier índole y sobre todo en el respeto de su dignidad. Y no interesa, y lo he dejado muy en claro, acá no se trata, por ejemplo, dentro de nuestra institución, que por el hecho que alguien tenga tal o cual cargo o tal o cual nivel de jerarquía, sea mujer, no va a usar el cargo para discriminar a nadie. Y lo mismo respecto a la sociedad. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales vamos a apoyarlos decididamente y por suerte tenemos a una gran magistrada especializada en derecho familiar, quien va a contar con todo nuestro apoyo en ese equipo que se ha formado. Vamos a tener, creo, dentro de poco tiempo, muy buenos resultados. E inclusive, permítame hacer una acotación, en el acceso a la justicia, dentro del enfoque de género, dentro del lineamiento que la presidenta del Poder Judicial ya lo ha dejado muy en claro, en lo cual coincidimos y vamos a reforzar todo ello. Fíjese bien, probablemente lideremos algo a nivel nacional. El tema del acceso a la justicia, sobre todo para contrarrestar los temas de violencia, nosotros tenemos unidades móviles que vamos a tener un acceso a la justicia, un equipo móvil de acceso a las personas vulnerables. Podemos movilizarnos por toda nuestra jurisdicción. Estamos regularizando algunos temas administrativos, por ejemplo, para el uso de un bus que tenemos, ¿no? Tenemos otros vehículos y vamos a ir hacia la sociedad, hacia la colectividad. Y aquí hay algo muy importante. Ya hemos entablado un nivel de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, con el alcalde provincial de Sullana, con el alcalde provincial de Talara, y en la próxima semana tendremos la reunión con el alcalde provincial de Ayabaca, que dígase de paso, son las 3 provincias que forman parte de nuestra jurisdicción. 3 provincias distintas, ¿no? Costa, pero también tenemos la sierra, como es Ayabaca. Pero, como les he dicho, todos somos una misma corte. Por tanto, todos tenemos que abonar en favor de todos los órganos jurisdiccionales, independientemente de la ubicación de los mismos. Y en ese sentido tenemos un proyecto muy bonito de la justicia itinerante, del acceso a la justicia, que lo vamos a implementar y lo daremos a conocer en su oportunidad, pero obviamente es una de nuestras prioridades, la protección a las mujeres contra los actos de violencia y a los integrantes del grupo familiar, dentro de toda la sociedad, porque la persona humana merece nuestro máximo respeto. Y estas brechas que a través de los años y la historia y generaciones se han suscitado, es tiempo que vayan eliminándose dentro del esfuerzo que todos debemos aportar. ¿Cuáles son los delitos de mayor incidencia en su distrito judicial? Mire, curiosamente, los delitos con mayor incidencia, aquí tengo un reporte que me han alcanzado la oficina respectiva. Por ejemplo, en el tema de agresiones contra las mujeres, curiosamente, ocupa el primer lugar, ¿no? Por eso, creo que
vamos a trabajar no solamente desde el punto de vista de la represión o de la labor que tienen que realizar los jueces penales en este caso, sino que adicionalmente tendremos que hacer un trabajo de capacitación, de sensibilización para que esto disminuya. Luego también tenemos otros casos, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad. Tal vez la idiosincrasia de nuestros pueblos, la falta de entendimiento de que no se debe, por ejemplo, conducir cuando se bebe, o en sentido inverso, si ya se bebió no hay que conducir, etcétera. En ese caso también tenemos un porcentaje elevado. Tenemos alrededor de 831 casos. En el caso de omisión son 839 casos que llegaron a los estrados judiciales, porque también hay que pensar cuántos casos no llegan a los estrados judiciales por X motivo. Luego tenemos los casos de lesiones leves de violencia familiar. Y aquí sí hay un tema que tenemos que analizarlo conjuntamente con la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales. Más o menos queda claro cuando hay lesiones de carácter físico, pero la pregunta es ¿qué hay cuando la lesión es de carácter psicológico? Entonces, en ese caso, vamos también a profundizar, ver el ordenamiento jurídico más acorde y tomar las medidas que correspondan. Luego tenemos la incidencia de robo agravado y también la tenencia ilegal de armas, así como el tráfico de drogas, y también tenemos algunos casos muy significativos de actos contra el pudor. Más o menos es una vista panorámica de los delitos de mayor incidencia dentro de nuestra jurisdicción. Y reitero para que la comunidad sepa, la región Piura tiene dos cortes superiores de justicia. Una es la Piura propiamente dicha y otra es la región o la Corte Superior de Justicia de Sullana, que comprende las provincias piuranas de Sullana, Talara y Ayabaca. ¿Cuál es el presupuesto asignado a su distrito judicial? Y también quisiéramos conocer la población estimada a la cual ustedes atienden. Es una población bastante significativa. Nosotros en nuestra jurisdicción, solo en nuestra jurisdicción, tenemos un promedio de 623.495 habitantes. En el área penal, que es lo más específico del día de hoy, tenemos toda la Corte con 21 jueces penales, ¿no? Tenemos un déficit de jueces penales. Y hay un problema, hay un problema que en algún momento tendrá que solucionarse, ¿no? Por ejemplo, hay jueces de paz que asumen competencias de jueces de investigación preparatoria. Hay un tema competencial, como alguna vez ya lo hemos conversado a través de este medio, de medios internos, con el doctor Álvarez inclusive, para ver cómo solucionar esta problemática. Nos han asignado un presupuesto de 3.287.306 nuevos soles, y específicamente para el área penal, PPR penal, 840.306. En realidad es un presupuesto insuficiente, porque hay muchos requerimientos, no solo del punto de vista logístico, sino fundamentalmente de recursos humanos y de la generación y creación de órganos jurisdiccionales especializados. Porque, como comprenderá, en nuestra jurisdicción, si bien es cierto, abarca 3 provincias, pero tenemos una población muy alta, que es superior a los 600.000 habitantes. Consecuentemente, nos resulta corto ese presupuesto. Obviamente que en la política de gestión que estoy implementando a partir de este mes de enero, es que tenemos que optimizar los recursos. Estamos optimizando los recursos tanto en bienes y servicios y también los recursos humanos. Pero lo cierto, real y concreto es que se necesita más personal, y ese es un clamor de todos los jueces, de todos los órganos jurisdiccionales. Hacemos lo que podemos, obviamente no vamos a retroceder, no vamos a rendirnos, vamos a optimizar los recursos humanos con los que contamos, pero tenemos que entender, y se tiene que entender por lo menos desde la parte presupuestaria, el Ministerio de Economía,
que el Poder Judicial lo conformamos seres humanos y obviamente por más que la gente y los trabajadores y los jueces dedican mucho esfuerzo para realizar con su función, también son seres humanos que se agotan, se cansan y sobre todo en estas épocas de pandemia donde los riesgos son muy altos para la labor. Por más que sea una labor de carácter, digamos, remota, obviamente hay muchos peligros y obviamente necesitamos el apoyo del recurso humano. Vivimos tiempos de pandemia. ¿Considera usted, señor presidente, que podremos lograr realizar una atención efectiva a los justiciables, entendiéndose que ahora nos encontramos en la modalidad de atención mixta y remota y presencial? En ese sentido, ¿existe de repente algún aplicativo tecnológico que se esté haciendo uso en su distrito judicial, así como el control biométrico que pasó a ser el control virtual penal y la mesa de partes virtual penal? Claro, por supuesto. Para nosotros, como he dicho, la persona humana es fundamental para protegerla. Y en esta época de pandemia hemos aplicado desde el inicio de mi gestión una política de protección, sobre todo las personas más vulnerables. En segundo lugar, tenemos, como probablemente algunas cortes del país, un stock de pruebas rápidas que las estamos usando. Hemos coberturado prácticamente toda la corte, todos los trabajadores, jueces y trabajadores que están realizando trabajo mixto y o presencial. Pero no nos hemos quedado con ello. Fijémonos un detalle. Dentro de la política que estoy implementando es también una política de coordinación interinstitucional. Es decir, acercamos a los demás entes gubernamentales para un nivel de coordinación eficaz. Y dentro de ellos tenemos al área de salud, es decir, al Ministerio de Salud a través de la subregión de salud en Sullana. Y hemos logrado un nivel de coordinación bastante óptimo que cuando nosotros detectamos algún caso probable de contagio, inclusive ellos, independientemente de lo que nosotros estamos haciendo, ellos nos están apoyando con pruebas moleculares. En ese sentido, nuestros jueces, nuestros trabajadores deben estar con esa tranquilidad que permanentemente estamos cuidándolos. Y las pruebas moleculares ya se han realizado a varios trabajadores de esta corte cuando ha habido sospecha de contagio. No solamente ellos, sino que adicionalmente nosotros dimos un paso adelante, probablemente dentro de todas las cortes del país. ¿En qué sentido? Que antes de que el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional redistribuyera el presupuesto en salud y seguridad, nosotros ya hemos diseñado un plan y hecho las convocatorias correspondientes a través de los TDR o los términos de referencia apropiados para la contratación de un médico ocupacional y una enfermera ocupacional. En este momento, lo único que estamos haciendo es las coordinaciones con la gerencia de finanzas respectiva a efectos de transferir, ya no usar el presupuesto que inicialmente lo habíamos destinado para ello, sino ahora utilizar el presupuesto que el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo ha asignado a cada corte. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante tener un centro de salud ocupacional. Y en ese sentido, prácticamente, si a nosotros nos dan la conformidad el día de hoy, porque no somos unidad ejecutiva, si Lima nos da la conformidad el día de hoy, por ejemplo, el día lunes ya el médico está trabajando, porque ya hemos hecho el proceso de selección, lo mismo con la enfermera, y también un área de trabajo social. En conclusión, estamos implementando de la mejor manera toda el área de salud ocupacional y de seguridad en el trabajo. Y próximamente estamos haciendo el estudio respectivo para implementar con un ingeniero en seguridad, de tal forma que todos nuestros jueces, todos nuestros trabajadores se sientan seguros que tenemos un equipo que se va a dedicar al cuidado exclusivo de todos los jueces y todo el personal
administrativo y jurisdiccional. El uso de la tecnología para nosotros no es ajeno. En estos tiempos es de vital importancia. Pero quiero decir algo, que la sociedad debe entender que el tema de la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso de implementación y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del ámbito de la justicia. Porque el Poder Judicial años atrás ya ha venido trabajando en esa línea. Y obviamente lo que nosotros ahora estamos haciendo es buscar los mecanismos de perfeccionamiento y hacer más viable toda la aplicación tecnológica con la que contamos. La Corte Superior de Justicia de Sullana está probablemente, al igual que otras cortes, con tecnología de punta. Y en ese sentido estamos dando respuestas. Hay problemas, hay situaciones que las advertimos y las vamos corrigiendo paulatinamente. Pero definitivamente la tecnología es nuestra mejor herramienta en estos tiempos. Y algo más interesante, nosotros dentro de la política que yo estoy implementando en esta corte, tenemos que necesariamente ingresar al expediente judicial electrónico. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya tenemos un avance para completar algunos mecanismos y subsanar algunos vacíos que han quedado pendientes en el área laboral, ahora en el área civil con el nuevo modelo de oralidad civil y por supuesto en el área penal. Alrededor de unos 3 años atrás, cuando tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur, invitado por el gobierno coreano en el convenio con el Poder Judicial y fui uno de los becados de la delegación peruana, tuve la oportunidad de sustentar un avance de un proyecto sobre informatización en el Poder Judicial. Y curiosamente los coreanos se sorprendían, porque así lo presenté, que en el año 1987 mi persona había escrito un ensayo que lo publiqué en un diario de circulación local, regional, en La Libertad, específicamente en Trujillo. Y en ese ensayo que yo escribí, escribí algo al respecto, que no estaba lejos los tiempos en que el proceso judicial se informatizaría. Esa es la palabra que utilicé, informatizar. Posteriormente, utilizan otros términos como digitalización o expediente judicial electrónico. En realidad, 1987, el Poder Judicial no contaba con una computadora y ya yo estaba proyectándome en todo ello. Por tanto, ahora que estoy en la gestión, qué mejor oportunidad de introducirnos con mayor fuerza y energía en estos aspectos. Como le digo al personal de la Corte, jueces, trabajadores jurisdiccionales y administrativos, busquemos el expediente judicial electrónico en primer término, pero no nos vamos a quedar ahí. Coordinemos y veamos los avances que la gerencia de informática en todas las áreas, está trabajando sobre inteligencia artificial y nuestro objetivo es llegar, por lo menos si no lo logro en mi gestión, dejar todo encauzado para que esta Corte Superior de Justicia lidere las Cortes Superiores de Justicia del país con la inteligencia artificial en su momento. Hoy en día, por ejemplo, en el Poder Judicial, no es ninguna novedad, no es nada raro que las audiencias se puedan llevar de forma virtual. Y nadie cuestiona la presencialidad física en una audiencia. En esta Corte, en las gestiones anteriores, ya el área penal había implementado progresivamente, de forma obviamente pausada, el sistema de las llamadas videoconferencias dentro del proceso penal, que hoy en día tenemos que ir perfeccionando todo ello, porque en mi gestión lo he dicho muy claro, vamos a continuar todo lo bueno. Aquello que consideremos que hay errores, lo vamos a corregir, y aquello que no funciona o no tiene razón de ser, obviamente lo suprimiremos, pero para ello seremos muy cuidadosos cuando suprimamos algo de que consideremos que sí puede ser viable. Hay cosas que pueden parecer ilusorias, pero hoy en día, con las tecnologías, todo es una realidad. Y le cuento una anécdota. Hace poco, en estos días,
tuvimos la visita en esta sede del alcalde provincial y se sorprendía que el Poder Judicial, y obviamente en el caso de nosotros, tuviéramos escáner que podían escanear por el anverso y el reverso alrededor de 300, 400 páginas por minuto. Y luego se sorprendió cuando ya nos ha llegado un escáner que es capaz de, según información del área respectiva, de poder procesar ya algunos miles de páginas por minuto. En realidad, estamos en el tiempo que no debemos desperdiciar la tecnología. Tenemos que aprovecharla, utilizarla y optimizar el uso de la misma. En el caso, por ejemplo, de las mesas de parte virtuales, es una realidad. He exhortado a los jueces que sean estrictos en la exigencia de que todos los procesos, los abogados consignen su dirección electrónica, porque eso facilita mucho el trabajo y transparenta las decisiones. Ahora mejor todavía con la política de la doctora Elvia Barrios, en el sentido de que ya en el sistema informático judicial se ha incluido digamos, un ítem, una opción para publicitar las decisiones judiciales el día que son votadas o el día que el juez debe resolver la causa. Ello independientemente que luego formula o lleva a cabo la notificación de la decisión judicial. Es un avance muy grande y yo felicito a la doctora Elvia Barrio por esto, estandarizarlo en el Poder Judicial, porque permite dar transparencia de las decisiones judiciales y la sociedad en este sentido estará bien informada al respecto. ¿Algo más que desea agregar? Bien, muchas gracias. Decirle a la ciudadanía y a nuestros jueces, nosotros durante mi gestión tenemos un lema muy sencillo. Nuestra razón de ser es servir a la sociedad y no servirnos de la sociedad. Cuando un juez, un servidor, un funcionario judicial administrativo entiende e internaliza este mensaje, la respuesta a la sociedad es más eficaz y más eficiente. Nos debemos a la sociedad y por tanto tenemos que estar al servicio de la misma, dando el mejor de nuestros esfuerzos. En ese sentido, tengan la plena seguridad, iremos mejorando paulatinamente todo lo que tengamos que hacer por el bienestar de la justicia dentro de un sistema mayor que es el sistema de justicia. Haremos la tarea que nos corresponde todos y cada uno de nosotros. Agradezco a usted y al equipo que usted conforma, a la doctora Elvia Barrios, al doctor Álvarez Trujillo, por la acertada conducción que están teniendo en la gestión en estos tiempos y finalmente decirle a nuestros jueces, a nuestros trabajadores administrativos y jurisdiccionales, cuidémonos. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Marco Antonio Lora Peralta, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nos reencontramos próximamente.